El que ya era conocido como el Papa Negro no había sido visto durante los últimos meses. Este hombre de 67 años se había puesto a rodar su maquinaria basada en el individualismo, la libre voluntad y el hedonismo, y su oferta resultó tener una alta demanda. Por eso su iglesia, que llevaba el nombre de la Iglesia de Satán, era reconocida mundialmente y seguía funcionando por su cuenta, incluso en su ausencia. A pesar de que muchos rumores se habían echado a correr, su desaparición se debía a los intensos dolores que sentía en el cuerpo. Había sido internado en el Hospital St. Mary's Medical Center de San Francisco, que paradójicamente era un centro de salud católico. ¿Sabían los médicos que lo atendían que estaban frente a la persona que para muchos era la representación terrenal de Lucifer? ¿Sabían quienes pasaban orando que ese sujeto se había encargado de burlarse del catolicismo durante toda su vida? ¿Sabían las enfermeras que ese ser débil y de piel enfermiza había llevado una encarnizada y vital lucha contra la moral dominante del mundo? Sea como sea, en una de esas habitaciones probablemente adornada con estampitas de ángeles, el hombre padeció los últimos golpes de un fulminante edema pulmonar. Mientras agonizaba y atentos a lo inevitable, sus familiares empezaron a tramar sus próximos movimientos. ¿Cuál fue la relación de Anton LaVey con el satanismo? ¿Es cierto que él asesoró y hasta participó en grandes películas y ayudó a grandes directores de Hollywood? Y hablando de Hollywood, ¿cuál fue la primera estrella de Hollywood en formar parte de la Iglesia de Satán? Bueno, esas y otras preguntas vamos a responder el día de hoy cuando nos remontemos hasta el 29 de octubre de 1997, el día que murió Anton LaVey. El futuro Papa Negro nació en Chicago, Illinois, el 11 de abril de 1930. Su verdadero nombre, el que sus padres le dieron, fue Howard Stanton LaVey, que cambiaría más tarde por Anton LaVey, un nombre con más resonancias esotéricas. Sus padres fueron Gertrude Augusta y Michael Joseph LaVey, un pastor protestante. Su padre era ruso y su madre ucraniana. Ambos habían emigrado a Estados Unidos en 1893. La ascendencia del padre era alsaciana y la de su madre judía. Según decía Anton, sus antepasados se remontaban a antiguos magos gitanos, rumanos o magiares. La abuela de Anton, que había nacido en Europa del Este, había despertado con sus historias un gran interés en el pequeño por lo sobrenatural, sobre todo en lo referente a las supersticiones medievales que habían sobrevivido en los países menos desarrollados. Estos relatos hicieron que el chico se interesara desde muy temprano en la literatura gótica y en las grandes obras de terror como Drácula o Frankenstein. Para ese entonces, Anton ya mostraba un temperamento un tanto morboso. Alternaba sus lecturas de los clásicos con revistas pulp y llegó a ser amigo personal de autores fundamentales de esa industria, que ya iba en decadencia. Robert Barbour, Clark Ashton Smith o George Haas fueron solo algunos de los escritores de historias macabras con los que trabó un vínculo cercano. Y estos autores no solo eran creadores de ficciones, en muchos casos eran auténticos investigadores, enciclopedias vivientes de tradiciones, rituales, sectas y todo lo que se relacionara con el mundo de la magia y de las sombras. La curiosidad de Anton lo llevó a indagar en biografías y doctrinas de personajes históricos, siempre con una faceta extraña: Cagliostro, Rasputín, el Marqués de Sade o Gilles de Rais, sin ir más lejos. Más allá del placer por la lectura, sus extraños gustos lo marginaban dentro de la escuela. Algo que detestaba especialmente eran las clases de educación física y los deportes en equipo, por lo que no era raro que se escapara de las horas extracurriculares. A menudo se refugiaba en el cine, donde veía reposiciones de clásicos del cine mudo, como El gabinete del Dr. Caligari y la serie de films sobre el Dr. Mabuse. Por esta época empezó a vestirse de manera estrafalaria, con prendas de color negro que tenían un corte antiguo y que buscaban, como siempre, un efecto siniestro. Pero el joven aprendiz de satanista no era un ingenuo. Despreciaba los libros comerciales por considerarlos un compendio de magia blanca para tontos, a un paso del New Age y sin una verdadera disciplina detrás. Pero no nos confundamos. Anton no era un marginado que soñaba con magia y oscuridad en la soledad de su cuarto. Podríamos decir que tenía una auténtica vocación de lo prohibido, y no utilizaba estos temas para ocultar su falta de talento o su nula habilidad social. De hecho, era muy talentoso. Sus habilidades musicales fueron evidentes a temprana edad y sus padres lo apoyaron para que explorara el arte de la música con libertad total. Anton se sintió cautivado por los teclados y la práctica lo llevó a ser capaz de interpretar a la perfección las piezas de oído, algo que cualquier músico profesional puede hacer, pero que Anton logró de manera más o menos intuitiva y en muy poco tiempo.
Esta habilidad como músico le sirvió de sustento durante muchos años. Trabajó como pianista en bares, dando funciones privadas en fiestas y eventos e incluso en discotecas. Tocaba música para los espectáculos obscenos de los sábados por la noche, pero también para los revivalistas, los pastores religiosos que montaban sus sermones en carpas y realizaban curaciones por la palabra divina. Allí notó que el público solía ser el mismo en ambos lugares, lo que acrecentó en él la idea de que el hombre es naturalmente bestial y primario, y solo la presión social lo mueve al perdón y a la caridad. Sus conocimientos crecían y era cada vez más solicitado, hasta el punto de tener una buena cartera de clientes que se lo disputaban y le permitían subir sus honorarios cada vez más. Durante este periodo se dice que mantuvo un breve y apasionado romance con una joven que no era conocida en el ambiente, una joven que acabaría siendo conocida nada menos que como Marilyn Monroe. Tiempo después, Anton dejó la escuela secundaria para buscar su propio camino. ¿Y a dónde llegaría? Bueno, lejos, muy lejos. Luego de dejar sus obligaciones, Anton emprendió lo que sería una exploración de la fauna urbana. Se relacionó con pandilleros, con adictos y jugadores empedernidos. Con el paso del tiempo se unió a un circo y comenzó su ascenso desde lo más bajo. Fue peón de jaulas, alimentando y limpiando los desechos de los animales, hasta que poco a poco fue aprendiendo el oficio de domador. Experimentó mucho sobre la manera de manipular la atención y la voluntad de las masas, y comenzó a aportar sus ideas y diseños para los espectáculos que tenían algún matiz inquietante o terrorífico. También se interesó por los 1000 trucos que se utilizaban en las ferias para volcar las posibilidades de forma abusiva en favor de la banca. Y continuó con su constante observación de la conducta humana y de la psicología del hombre corriente. Cuando la temporada de circo terminó, buscó una ocupación en una feria. Ahí comenzó a trabajar tocando el calíope, una especie de órgano antiguo. Pero ese tipo de vida estaba lejos de sus inquietudes y siguió buscando su camino. Anton regresó a San Francisco y trabajó como fotógrafo en el departamento de policía. Durante la Guerra de Corea y para evitar ser reclutado en el frente, se matriculó para estudiar criminología en el San Francisco City College. Su trabajo consistía en fotografiar escenas del crimen y de acusados. Eso, sumado a la naturaleza de sus estudios, no hicieron más que acentuar su sombría opinión sobre los humanos. LaVey había estudiado los escritos de Aleister Crowley y en 1951 conoció a algunos de los miembros de la Sociedad Telema de Berkeley. Acabó desilusionado, dado que los encontró más espirituales y menos perversos de lo que suponía que deberían ser los discípulos de este credo libertino. Por aquellos años conoció y se casó con Carol Lansing, con quien tuvo su primera hija, Carla Maritza, en 1952. En esa década previa a su declaración de principios, comenzó a trabajar como investigador psíquico. Este trabajo no era más que recibir las llamadas locas que le derivaban sus amigos del departamento de policía. Pero Anton no buscaba engañar a nadie y con el paso del tiempo se dio cuenta de que muchos de los llamados provenían de gente que se negaba a creer en las explicaciones racionales. Querían encontrar una causa sobrenatural y se decepcionaban si Anton les ofrecía otra clase de respuesta. En 1956 el hombre compró una casa victoriana en California Street, en San Francisco. La casona había sido un bar clandestino y Anton la pintó de negro. Más tarde se convertiría en sede oficial de la Iglesia de Satán. Durante el año 1959 el amor volvería a golpear su puerta. LaVey conoció a Diane Hegarty y fue un flechazo rápido que lo llevó a divorciarse de Carol en 1960. Hegarty y LaVey nunca se casaron. Con ella tuvo a su segunda hija, Sina Galatea, en 1964. Pero no sería su última pareja. Su compañera final y heredera de su legado fue Blanche Barton, con quien tuvo su único hijo varón en 1993. Lo llamaron Satan Xerxes Carnegie LaVey. El primer nombre no necesita explicación. El segundo es el nombre del rey de reyes persa, que intentó conquistar Grecia. Carnegie, por otra parte, es el nombre de un detective paranormal creado por el escritor William Hop Hodgson. Un resumen perfecto de la ideología y del legado de Anton LaVey. Como cazafantasmas y músico virtuoso, LaVey se convirtió en una celebridad local, algo así como un influencer de esa época. Sus fiestas de la Mansión Negra atraían a muchas personalidades de peso de San Francisco. Estas reuniones mezclas de freaks, intelectuales y parranderos profesionales eran frecuentadas por Chester A. Arthur III, nieto del expresidente de los Estados Unidos, Forrest J. Ackerman, el escritor Fritz Leiber o la baronesa Karin de Plessing de Dinamarca. El primer paso de Anton fue escoger un grupo selecto entre los asistentes habituales, a los que llamó un círculo mágico.
LaVey comenzó a dar conferencias donde hablaba de sus investigaciones, alentando el interés por las leyes oscuras que, según decía, movían al mundo tras bambalinas. Fue en estas conferencias privadas que LaVey acabó de dar forma a su filosofía, basada en sus experiencias, sus lecturas y su observación de la conducta humana. Un miembro del círculo dijo, un poco en broma, que ya tenía las bases para crear una nueva religión. ¿Lo había pensado anteriormente Anton LaVey? Bueno, probablemente sí, pero sin dudas ese fue el puntapié inicial de todo. Y así fue como en 1966, en la noche de la víspera de mayo, el tradicional sábado de las brujas, LaVey ritualmente se afeitó la cabeza, declaró la fundación de la Iglesia de Satán y nombró a 1966 como el primer año de la era de Satán. Rebautizado, comenzó a presentar sus rituales a modo de obras de teatro, sobre todo en clubes nocturnos. Sus performances incluían mujeres en toples con atuendos de brujas y un inquisidor vestido con un bikini bailando en el escenario. Lo que en un comienzo parecía una ceremonia religiosa bastante pagana y retorcida, terminaba en una desenfrenada orgía llena de excesos. Esto atrajo rápidamente a la prensa, que querían saberlo todo acerca de ese gran maestre satanista que atacaba de frente todo lo que la moral cristiana había establecido en Occidente. El satanismo de LaVey asegura que el ateísmo y la adopción de la figura de Satán como símbolo representativo libera de los tabúes y de la moral convencional. Consideraba la gula, la envidia y la lujuria no como pecados, sino como instintos naturales, energías al servicio del príncipe de las tinieblas. A diferencia de otras sectas de corte satanista, no promovió los sacrificios humanos. Según su filosofía, un satanista solo debía matar a sus enemigos. Su culto se extendió a Canadá, México y Holanda, que fue el primer país en legalizar una iglesia de culto al diablo en la década de los 70. Creó una serie de talleres de brujas destinados a instruir a las mujeres en el arte de lograr su voluntad a través de la seducción y la explotación de los fetiches de los hombres. Pero no se quedó en sermones. LaVey es el autor de la Biblia satánica, el canon de su iglesia. Estaba tan seguro de la validez de su filosofía que no cayó en la tentación teatral de los rituales de iniciación ni de los dogmas. Cada miembro de la iglesia de Satán es libre y puede crear su propia ley. El lema de su culto, tan sencillo como cargado de terribles posibilidades, es «Haz lo que quieras». La Biblia satánica fue un verdadero éxito comercial y pronto volveremos a ella. Lo más importante para destacar ahora es que en ese momento Anton se convirtió en todo un ícono. Su doctrina se extendió rápidamente gracias a la enorme atención que le dio la prensa del momento. Newsweek y Times le dedicaron el mismo espacio que a una popular estrella de la época. Lo que había comenzado como bautismos y funerales satánicos continuó en una gran diversidad de situaciones increíbles, al punto de presentar un álbum musical titulado La Misa Satánica. Siguiendo en el ambiente de la música, se cuenta que llegó a aparecer en una foto de la contratapa del disco de los Eagles que contiene el tema Hotel California, cuya letra es muy sugestiva y ha sido siempre señalada como una canción satánica. En la pantalla grande, LaVey también estuvo presente en el estreno de la película de culto Rosemary's Baby, al bebé de Rosemary, en 1968. El film fue dirigido por Roman Polanski. Hay varias fuentes que afirman que LaVey era muy amigo del director y que fue el encargado de supervisar todas las escenas relacionadas al satanismo que aparecen en el film. Algunos llegaron a afirmar que se lo puede ver en un cameo. En determinado momento, Rosemary sueña que tiene relaciones sexuales con el diablo y engendran un hijo, rodeados de una gran cantidad de personas que adoran a Satán. Dicen que uno de ellos es LaVey. El poder de su figura siguió creciendo y creciendo, al menos hasta que la enfermedad lo alcanzó. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La muerte de LaVey causada por un paro cardíaco producto de un edema pulmonar fue sorpresiva y no estuvo libre de polémicas. Sus familiares aseguraron que el Papa Negro había muerto el 29 de octubre, pero en su certificado de defunción la fecha era de 2 días después, el 31 de octubre, la ancestral festividad Samhain, es decir, Halloween. Su compañera Blanche y su hija Carla, sumas sacerdotisas de la iglesia de Satán, dijeron que había mantenido el secreto de su muerte para no distraer a los seguidores. Otros dicen que hubo unas razones para tal ocultamiento, razones ligadas a ritos y demás cuestiones. Nadie ocupará su lugar, fue la última declaración que hicieron sus herederos. Luego, todo fue hermetismo. El cadáver de LaVey fue incinerado para evitar que algunos robaran sus restos, lo utilizaran en algún ritual o algo de ese estilo. Se hizo un funeral satanista por invitación en Colma, y sus cenizas no fueron enterradas. Fueron eventualmente divididas entre algunos elegidos como parte de un acuerdo. Se dice que estas cenizas poseen potenciales poderes para prácticas ocultistas. Como se imaginarán, una vez que LaVey desapareció del plano físico, su obra más aclamada, la ya mencionada Biblia satánica, redobló sus ventas. Pero, ¿qué es lo que este libro manifiesta concretamente?
En su introducción a la Biblia satánica, el mismo LaVey dice que el peso de las reglas de hipocresía ya no son necesarios, siendo la hora de volver a aprender la ley de la selva. Y más adelante asegura que Lucifer, el portador de la luz, el espíritu de la iluminación, se hizo sinónimo de maldad a través de las enseñanzas cristianas, pero que no es malo en sí mismo. Otro punto que destaca este escrito es la exaltación de la lujuria sexual por encima del amor espiritual. Remarca a su vez que la violencia solo se debe resolver con violencia y que el amor al prójimo es una irrealidad utópica. Dice que la vida cristiana es un encuentro incoloro, inodoro e insípido con el estancamiento y el aburrimiento. Para LaVey, la superación personal y el conocimiento de los misterios de la vida solo pueden conseguirse apelando al carácter sensual de la humanidad. Al analizar esta iglesia y sus postulados, vemos que no se relaciona con lo que comúnmente se conoce como satanismo. Como dijimos, la misma no realiza sacrificios ni adora la figura del diablo, sino que por el contrario, sus principios tienen más que ver con oponerse al cristianismo que con hacer el mal a otra persona. Para la iglesia de LaVey, el diablo no es una entidad real y definible, como lo ven las creencias populares. De hecho, él afirma que el cristianismo se aprovechó de la idea de un diablo real para infundir miedo en la gente y generar cuantiosos negocios. Anton LaVey acusa en sus escritos al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y limita el pensamiento de millones de personas. Sin ir más lejos, una de las bases en las que se apoyó Anton para crear su doctrina fueron los postulados filosóficos del alemán Friedrich Nietzsche. Para LaVey, Satán representa la inteligencia y la humanidad de la tierra, basándose en su descripción original en la Biblia, cuando Satán era un ángel de Dios que pensaba por sí mismo y que por eso terminaría castigado. El satanismo de LaVey rechaza en definitiva la dualidad entre el bien y el mal. Todo lo ve de manera relativa, ya que todo es humano y por ende está permitido. Además promueve valores como la indulgencia, el orgullo y la justicia. Entonces, ¿es la Biblia satánica tan negativa como su prejuicio por el nombre que lleva nos haría creer? La iglesia de Satán no fue un fenómeno marginal. De hecho, aunque haya quedado sepultada por la realidad convulsa y frenética del siglo XX, hubo notorias personalidades asociadas a ella. La primera estrella convertida a la iglesia de Satán fue el actor y cantante Sammy Davis Jr., pero no fue el único. Más tarde, el actor Christopher Lee se sumó a las filas de los adoradores del demonio y Jane Mansfield llegó a ser una suma sacerdotisa. Más recientemente, el cantante y actor Marilyn Manson fue ungido como sumo sacerdote de culto. Quizás hoy en día LaVey no sería un personaje polémico como lo fue en su momento. El culto al yo, el abandonar sin mirar atrás cualquier cosa o persona que no cumple nuestras expectativas, son cosas que no están ya en la Biblia satánica, sino en los reels de autosuperación. Por supuesto que la intención no es la misma, pero el conocimiento y la fe, si se hace un mal uso de las mismas, siempre terminan mal. ¿Fue acaso Anton LaVey un narcisista, un mensajero del mal o un adelantado a su época? ¿Fue acaso un showman incomprendido? La verdad es que la personalidad de LaVey siempre fue más grande que la de la iglesia de Satán, cuya membresía nunca superó las 2000 personas. En definitiva, el mensaje de Anton, aunque poco novedoso, fue conciso. En nosotros mismos está el poder de salvarnos o condenarnos para siempre.